averiguar si la postulante sabía o no los casos en que se podría interponer una acción popular. Y le pregunta así: ¿qué ocurre si la alcaldía municipal cava un pozo en una calle, no lo tapa, ese pozo se llena de agua, de mosquitos y genera una serie de perjuicios a los vecinos por la proliferación de mosquitos, la contaminación del medio ambiente, debido a que esas aguas empiezan a despedir olores nauseabundos? En ese caso, ¿qué es lo que habría que hacer?, le pregunta el docente a la postulante. Ella le contesta: habría que llamar a la alcaldía municipal para que lo tape. Está bien, pero ¿y si no lo tapa? En ese caso, ¿cuál sería la respuesta? Y sobre el particular era: cuando se afectan derechos colectivos vinculados con la salud, el medio ambiente y otros, efectivamente se puede interponer una acción popular, ya que el perjuicio que se ocasiona es a grupos de personas. En este caso, esa era la respuesta que había que dar sobre el particular. Con esto les quiero hacer una breve introducción de lo que será el contenido de nuestra materia en las clases posteriores, en las mismas que vamos a analizar la manera, el procedimiento en que se sigue para interponer las acciones de defensa que se hayan previstas por la Constitución desde el artículo 125 al 136. ¿De acuerdo? No es nada complicado, por si acaso. Es cuestión de una explicación para que haya la cabal comprensión de parte de ustedes. Bueno, pasaremos a responder las preguntas del cuestionario que se ha enviado en la fecha. Si es que tienen alguna consulta, les reitero, estoy presto a atenderla. Adelante, por favor, si es que hubiesen dudas, interrogantes, preguntas. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Porque no recibo ningún mensaje de ustedes. Buenas noches, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ah, ya, ya, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos con el análisis de la Constitución. Vamos a ir entrando poco a poco en los aspectos más importantes que tiene, para luego, como les dije, pasar a indicar, preferentemente en una clase presencial, cuál es el procedimiento que se debe seguir para interponer alguna de las acciones de defensa que se hayan previstas en la Constitución Política del Estado.
Por favor, si me ayudan con la pregunta número 1, voluntarias, voluntarios, la clase está abierta a la participación de todas y todos. Hola, hola. No hay. No hay voluntarias ni voluntarios. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se llama usted? Yulisa Reyes. Adelante, Yulisa. Pregunta 1. ¿Existe alguna garantía para el ejercicio de los derechos de la persona? Artículo 1, párrafo 3 de la... No, nada que ver, artículo 1, párrafo 3. ¿Cómo se lee ese artículo? Artículo 14, Ya, párrafo 3, ¿no? sí, pero no se lee párrafo 3. Creo que unas 4 veces hemos dicho cómo se leen los números romanos cuando están en los artículos de alguna ley. ¿Se recuerdan los demás? Hola, hola. ¿Cómo se lee este artículo? Y este Conks Art 109, ¿qué más significa? Concordante con el artículo 109 de la Constitución. Bien, sobre el particular debemos indicar que la Constitución Política del Estado determina en su artículo 14, parágrafo 3º, que el Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución. Fíjense ustedes, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Aquí la Constitución hace una mención de aquellas normas que se hayan reconocidas en el artículo 410, parágrafo 2. Y este mandato constitucional concuerda con lo establecido en el artículo 109 de la propia Ley de Leyes, que dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Esto significa que no hay los denominados derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de cuarta generación, como si se hallaban establecidos en la anterior Constitución. Es decir, en esta Ley de Leyes, todos los derechos constitucionales son directamente aplicables. Vamos con la siguiente pregunta. La número 2. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se llama usted? Yesenia Mayo. Yesenia. Adelante, por favor, Yesenia, con la lectura. Existe la pena de muerte y se permite tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Artículo 15, parágrafo 1. Muy bien. A este respecto debemos indicar que por mandato de la Constitución Política del Estado, en su artículo 15, parágrafo 1,
para empezar, no existe la pena de muerte en Bolivia. Segundo, determina asimismo la ley fundamental, Carta Magna o Ley de Leyes, que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Si hubiese alguna duda, me consultan, ¿de acuerdo? Ya saben que yo estoy llano a contestar y atender las interrogantes que tengan. Adelante, por favor. La pregunta número 3. Hola, hola. Bueno, la voy a leer yo, ya que no hay voluntarios ni voluntarios. ¿Cómo deben interpretarse los derechos y deberes consagrados por la Constitución? Aquí se mencionan 5 artículos, a falta de 1. Es decir, los derechos y deberes consagrados por la Constitución deben interpretarse teniendo presente que la Constitución es la ley suprema de todo el conjunto de leyes vigentes en el Estado boliviano y que por tal motivo goza de primacía frente a cualquier otra ley que se halle vigente. Se debe tener en cuenta, asimismo, que en el caso de que algún tratado o convenio internacional de derechos humanos suscrito por el Estado boliviano establezca derechos más favorables para la persona que los que se hayan contenidos en la propia ley de leyes, se deben aplicar esos derechos contenidos en ese convenio o tratado internacional con preferencia frente a la propia Constitución. Para ese caso específico, se hace un cambio en la pirámide kelseniana y en este caso el Tratado o Convenio Internacional de Derechos Humanos pasa al primer lugar y queda en segunda instancia la Constitución. Pero hay que tener presente asimismo que según dispone la Ley de Leyes en su artículo 109, los derechos constitucionales son de aplicación directa y recordemos asimismo que por mandato del artículo 108 todos, tanto gobernantes como gobernados, estamos sometidos a la Constitución. Veamos qué es lo que determina o qué se pregunta en la interrogante número 4. ¿Alguien quiere darle lectura? Hola, hola. Hola, hola. ¿Ninguno? Les quiero decir que cuando se coloca la palabra fundamentales, es lo mismo que dijera derechos constitucionales. Por eso le estoy agregando aquí. Cuando vean ustedes la palabra derechos fundamentales, se refiere a los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado.
A este respecto, la ley de leyes determina en su artículo 13 que los derechos constitucionales o derechos fundamentales son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Respondiendo a la pregunta número 13, la número 5, perdón, se debe indicar que el Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos según ordena la Constitución en su artículo 13. La pregunta número 6, por favor. ¿Alguien puede dar lectura? La pregunta número 6, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Existe jerarquía o superioridad de algunos derechos fundamentales sobre otros? Artículo 13, parágrafo 3. Muy bien, gracias. Fíjense lo que dice a ese respecto el artículo 13, parágrafo 3. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Es decir, todos los derechos constitucionales se aplican por igual. No hay jerarquía de uno sobre otro. Está respondida entonces la pregunta número 6. Vamos con la pregunta número 7. Muy bien, ¿quién leyó? Gracias. Juan David. A ese respecto, el artículo 14, parágrafo 2, determina que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Veamos la pregunta número 8. Este artículo, como ya les anticipé el anterior sábado, tiene una particular importancia. Por favor, si me ayudan con la lectura. Estamos analizando los aspectos más importantes de la Constitución Política del Estado. Evidentemente que esto no se puede resumir, razón por la cual es preciso darle lectura, por lo menos de la parte principal de cada artículo. La pregunta 8, por favor. Bien. Yo les había indicado que este artículo de la Constitución resulta útil
en diversos aspectos de la vida práctica. Así que anótenlo, por favor, subrayenlo para que ustedes lo puedan aplicar en lo posterior. Señala a este respecto la Ley de Leyes en su artículo 14, parágrafo cuarto, que en el ejercicio de los derechos nadie será obligado, escuchen bien, a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. En todo caso, significará o significa que aquello que no está prohibido está permitido. Y por eso es que yo les decía, si por ahí hay un accidente de tránsito y usted agarra su celular, toma fotografías y filma lo que ha ocurrido, debido a que no existe una ley que diga que es prohibido hacer esto, no tendría nadie por qué reclamarle de que usted hubiese tomado esa decisión. ¿De acuerdo? Este artículo de la Constitución resulta de utilidad práctica en muchísimos aspectos de la vida cotidiana de las personas. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué dicen a ese respecto? ¿Alguien quiere contestar? Fíjense que es de suma importancia, ¿no? ¿Se aplicará solamente, las leyes bolivianas se aplicarán solamente a los ciudadanos o ciudadanas bolivianas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen sobre el particular? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quiénes se aplican las leyes bolivianas? La Constitución, por supuesto, y las leyes bolivianas, ¿a quiénes se aplican? ¿Sería a todos los que habitan en el estado boliviano? Sí, efectivamente, sean estos personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, con el requisito principal de que residan en el territorio boliviano. En este caso, el artículo en concreto establece lo siguiente. Artículo 14, parágrafo quinto. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, escuchen esto, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. Entonces, en cada espacio del territorio boliviano se deben respetar las leyes bolivianas tanto por personas naturales, así como por las personas jurídicas, sean estas bolivianas o extranjeras. ¿Cuáles son las personas naturales? Pregunto, ¿quién desea responder? Un punto para la persona que responda. ¿Cuáles son las personas bolivianas? Las personas naturales, perdón. Todas las personas. Sí, pero ¿cómo las diferenciamos de las demás? Las personas naturales son las personas físicas o de existencia real, ¿no es cierto? ¿Y las personas jurídicas cuáles son?
¿Cuáles son las personas jurídicas que menciona aquí la Constitución en su artículo 14, parágrafo 5? Doctor, buenas noches. Buenas Las noches. personas jurídicas son todos aquellos que tienen la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, que no sean ¿Quién hizo uso de la palabra? Nemesio, doctor. ¿Cómo está Nemesio? O sea, ese es el concepto de personas, sean estas personas naturales o jurídicas. Pero, ¿cuáles son las personas jurídicas? Las que están a cargo del Ministerio de Justicia, doctor. ¿Quién hizo la pregunta? Doctor, las personas jurídicas llegarían a ser los que están una asociación, así por ejemplo los sindicatos, una empresa que tiene una personalidad jurídica. Sí, correcto. Escúchenme, hay dos clases de personas según el Código Civil Boliviano. Las personas físicas, naturales o de existencia real, entre paréntesis, los seres humanos, ¿no es cierto? Y hay también las personas jurídicas, colectivas o de existencia ideal, de existencia legal, pero no real. En este caso, entre paréntesis, pondríamos las instituciones o entidades, sean estas públicas o privadas. Públicas o privadas. Por ejemplo, la gobernación del departamento de Cochabamba es una persona jurídica, colectiva o de existencia ideal. ¿Quién es su representante legal? El gobernador de Cochabamba. O el club Bilsterman es una persona jurídica, colectiva o de existencia ideal. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El club deportivo Bilsterman es o no es una persona jurídica, colectiva o de existencia ideal? ¿La gobernación sí lo es o no? Hola, hola. Se quedaron callados. La gobernación del departamento de Cochabamba viene a ser una persona jurídica colectiva o de existencia ideal, o de existencia ideal de carácter público, de derecho público. Y el club Bilsterman, el club deportivo Bilsterman es una persona jurídica colectiva o de existencia ideal, pero de derecho privado. Si dijéramos la fábrica de calzados Manaco es una persona colectiva, jurídica o de existencia ideal, sí. ¿Y de qué persona estamos hablando en ese caso? Es una persona jurídica de derecho privado. ¿De acuerdo? Y ahora se comprendió, ¿sí o no? ¿Anotaron?
Vamos con la pregunta número 10. Hola, hola. ¿Le pueden dar lectura? Voluntarias, voluntarios. Sobre el particular indicamos que las y los extranjeros que se encuentren en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Por ejemplo, una de las restricciones que se establece en la Constitución es que un extranjero, un ciudadano extranjero no podrá poseer tierras dentro de las 50 kilómetros circundantes a una frontera boliviana con otro país, o que un ciudadano extranjero no podrá recibir la dotación de tierras de cultivo o de ganadería, trámite que solamente es permisible para los nacidos en territorio boliviano. ¿Se ha comprendido esa situación? Vamos con la pregunta número 11, por favor, si hay alguien que le pueda dar lectura. Pregunta número 11. ¿En qué casos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado boliviano se aplican con referencia a la Constitución? Artículo 256, concordante con el artículo 13, parágrafo cuarto y 410. Muy bien, aquí me faltó colocarle parágrafo segundo. Bien, como les había anticipado anteriormente, la Constitución Política del Estado determina, establece, ordena, dispone en su artículo 256, concordante con el artículo 13, parágrafo cuarto y el 410, parágrafo segundo, que en los casos en que algún tratado y convenio internacional de derechos humanos ratificado por el Estado boliviano establezca para la persona, para los ciudadanos en general, derechos más favorables que la propia Constitución, se aplicará con preferencia ese artículo de ese convenio o tratado internacional de derechos humanos frente a la propia ley de leyes boliviana. Así lo determina claramente en su artículo 256. Esto implicará en los hechos, si ustedes analizan, una modificación de la pirámide kelseniana, tal como la habíamos analizado, merced a lo establecido por el artículo 410. Para ese caso específico, pasará al primer lugar ese convenio o tratado internacional de derechos humanos y al segundo lugar la Constitución. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido este aspecto? Vamos con la siguiente pregunta. La número 12. Fíjense ustedes aquí,
se hace una implícita alusión a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos. Dice el artículo 13 parágrafo segundo, que los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Es decir, que pueden haber derechos reconocidos en los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que se aplicarán incluso con preferencia frente a la propia Constitución. Entonces, ¿los derechos que no están proclamados en la Constitución no pueden ser protegidos? No, eso no es así. Según mandato de la Ley de Leyes, en su artículo 13, parágrafo segundo. Espero que se hubiese entendido esta parte. Era importante darle lectura y tenemos necesariamente que comprenderla adecuadamente, porque así se halla determinada en la ley más importante de cualquier Estado, cuál es, para el caso nuestro, la Constitución Política del Estado. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la mención a las atribuciones que corresponden a las principales instituciones nacionales contempladas en la Ley de Leyes. Entonces les pido por favor si pueden ayudarme con la lectura del artículo de la pregunta número 13. Adelante, por favor. Pregunta número 13. Indique las responsabilidades de la Contraloría General del Estado, artículo 213. Muy bien, gracias. Se debe indicar a este respecto que la Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce el control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Ello lo hace mediante la realización de auditorías que se practican al interior de las instituciones o entidades nacionales. Sobre el particular, este mismo artículo 213, parágrafo primero, determina que la Contraloría está facultada para establecer indicios de responsabilidad, escuchen esto, administrativa, 1, ejecutiva, 2, civil, 3 y penal, 4. Entonces hay 4 clases de responsabilidad en los funcionarios de las instituciones públicas. Reitero, una responsabilidad administrativa, otra responsabilidad ejecutiva, una tercera responsabilidad civil e incluso responsabilidad penal, lo cual significa que un funcionario que incurra, por ejemplo, en la comisión de algún delito, funcionario público me refiero, puede incluso ser sancionado con la pena de privación de libertad previo proceso penal al que sea sometido. Vamos con la pregunta número 14. Esta
Estas podrían ser preguntas de examen, ¿no es cierto? Vamos a escoger las principales. La pregunta número 14, si me ayudan con la lectura, por favor. Pregunta número 14. Refiere a las atribuciones del Defensor del Pueblo, artículo 218. Muy bien, gracias. Sobre el particular, la Constitución Política del Estado determina en su artículo 218, parágrafo primero, que la Defensoría del Pueblo velará, dice, por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que se establecen, fíjense ustedes, en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. Entonces, si nos hicieran la pregunta, ¿cuál es la función esencial de la Defensoría del Pueblo? Velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos establecidos en la Constitución, en las leyes, y aquí cuando dice instrumentos internacionales, por supuesto se refiere a algún convenio o tratado internacional de derechos humanos. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta número 15. Muy bien, gracias. Vamos a leer de nuevo qué es lo que determina a ese respecto la Constitución Política del Estado en su artículo 225. Fíjense ustedes aquí. Dice, el Ministerio Público defenderá la legalidad, le vuelvo a repetir, y los intereses generales de la sociedad. Y ejercerá la acción penal pública. En su parágrafo segundo determina que ejercerá esas funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Para hacerlo más entendible, o sea, el Ministerio Público, lo que conocemos más comúnmente como Fiscalía, tiene por objeto, dice, defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Y debe ejercer la acción penal pública. Entonces ahí lo traducimos, lo entendemos como que él debe efectuar la acusación en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia de partes. Recordemos que por mandato del Código de Procedimiento Penal existen tres clases de delitos. Delitos de acción pública, que son los más graves, delitos de acción pública a instancia de parte y delitos de acción privada. En estos últimos no interviene el Ministerio Público o Fiscalía, sí en los dos primeros. Por ello es que, fíjense, los procesos penales, los procesos de materia penal que son sancionados con penas privativas de libertad, cuentan para el caso de los delitos de acción pública o delitos de acción pública a instancia de parte con la intervención de un fiscal representante del Ministerio Público, el cual coadyuva en la investigación del o los delitos acusados con la víctima, convirtiéndose en su abogado gratuito.
Esto lo explico para que quede bien claro. Por ejemplo, si se comete un delito de acción pública, por ejemplo, una estafa, la víctima de la estafa sencillamente puede efectuar la denuncia de la comisión de ese delito ante la autoridad policial en forma verbal o ante el fiscal o representante del Ministerio Público en forma escrita o mediante la formulación de una querella. Pero bastará con que haga la denuncia para que el Ministerio Público de oficio, es decir, en forma obligatoria, deba efectuar la investigación correspondiente. Y en su caso, si se determina que existen pruebas para acusar a esa o a esas personas de la comisión de esos delitos, deberá efectuar la acusación. Eso es lo que la Constitución Política del Estado denomina como ejercer la acción penal pública. ¿Se ha comprendido? Si no fuera así, lo aclararemos en la siguiente pregunta, la número 16. Si me ayudan, por favor. Refiera qué clase de delitos deben ser acusados y llevados a juicio por el Ministerio Público si es que hubieran fundado motivo para ello. Delitos de acción pública o de acción privada. O de acción privada. ¿Qué dicen ustedes? Reitero, el Código de Procedimiento Penal determina que hay 3 clases de delitos. Delitos de acción pública, delitos de acción pública a instancia de parte y delitos de acción privada. Buenas noches a la persona que ingresó con 1 hora de atraso. Entonces aquí la respuesta es: el Ministerio Público debe investigar y acusar en los delitos de acción pública y de acción pública a instancia de parte, pero no así en los delitos de acción privada. ¿Se ha comprendido? Vamos con la pregunta número 17. Por favor, si me ayudan con la lectura. Pregunta 17. ¿Cuáles son las atribuciones de la Procuraduría General del Estado? Artículo 229. ¿Quién leyó? Ronald Condori. Ya, Ronald. Repita, por favor, la lectura. Pregunta 17. ¿Cuáles son las atribuciones de la Procuraduría General del Estado? Artículo 229.